despedida la multitud, subió al monte a orar y oró aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, esta historia es una historia preciosa. La historia empieza de una forma un poco extraña. Lo extraño de la historia es que dice la Biblia en el verso 22: y Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca deprisa e ir a la otra ribera. Para entender bien esto, nos tenemos que ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15, donde dice la Biblia que después de Jesús alimentar a una gran multitud, sin contar ni mujeres ni niños, alimentaba a todos, la Biblia dice que le quisieron hacer rey. Cuando a él le quieren hacer rey, rápidamente ve del peligro que puede acometer. Y como ve un peligro, lo que hace es, dice: suba a los discípulos a la barca porque me quieren hacer rey todos estos. Daros cuenta que en aquella época se pasaba mucha hambre y que había un señor, había un hombre, el hombre del momento, que sin nadie pedirle nada podía alimentar a una multitud. ¿Qué aconteció? Que viendo el pueblo esto dijo: este hombre es mucho mejor que todos los gobernantes y los reyes que tenemos, porque si a este sin pedirle nada nos alimenta, le hacemos rey y ya está. Pero dice la Biblia, pero Jesús en ese instante se da cuenta que él corre peligro y los discípulos también, y dice la Biblia, los mete y los envía, y cuando los envía, él deja de estar con los hombres, deja de estar con la multitud, con los aplausos, con los halagos, y se va a orar a solas a su Padre. Y aquí veo lo primero que voy a decir. Hoy hay gente que no sabe vivir sin el halago y sin el aplauso. Le quitas el aplauso y le has quitado su vida espiritual. Le quitas el aplauso y le vas a arruinar. Y es que te voy a decir una frase que voy a soltar que a mí me gusta. Cuando te empiezan a gustar los aplausos del mundo y haces las cosas para que los demás te aplaudan, acabas de cometer el gran error de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dejaste que el cielo deje de aplaudirte. Y no hay cosa más interesante que sea Dios el que te aplauda. No hay cosa más grande que sea Dios el que te aplaude. No hay cosa más grande que sea Dios el que te apruebe. ¿Sabes qué decían los amigos de Job? Decían: Job es un hombre malo, porque se acercaron a él y decían: Job, ¿a qué hombre justo ha acontecido esto? ¿Acaso Dios no ha echado a tus hijos al lugar que merecen? Están en el lugar que merecen. ¿Por qué? Porque son unos pecadores, igual que tú, porque no hay justo que le haya acontecido cosas malas. Eso era la opinión del hombre, pero ¿sabes qué era la opinión de Dios? Job es recto, perfecto, temeroso y apartado. Y en esta tarde voy a decirte, vale más la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Es más interesante que sea Dios el que te aplauda, que sea Dios el que te guíe, que sea Dios el que esté contigo. Dice la Biblia que cuando llevamos muchos días hablando de Saúl, pero es que es un personaje que me la mató, es un fiel ante Saúl, como le mató. Cuando desobedece, que ayer nos decía algo también, y llama Samuel y le dice Samuel: ¿qué has hecho, hijo?
acaba de romper el reino. Si hubieses hecho lo que Dios te ha dicho, el reino hoy se hubiese afirmado en Israel y no hubiese habido un reino más fuerte que el tuyo. Pero por cuanto estás hecho, ha dicho Dios que te diga que qué buena gana tienes, que el reino lo ha roto. Y le dice, vale, lo entiendo, pero honrame tú delante de los ancianos del pueblo. Dame el aplauso delante de estos. ¿Sabes? Hay una traducción que el otro día me hizo llorar. En otra traducción que he leído, dice que Miguel dice, y Saúl le dijo, no me avergüences delante de los míos. Dame Dios. No me avergüences delante de los míos. Y yo te digo, ¿para qué quieres la honra de los tuyos? Si Dios te ha desechado por completo, ¿para qué quieres, siguiéndote bien, tener la aprobación del hombre si Dios ya no está contigo? ¿Sabes? Saúl nos enseña algo bueno, y es que las caídas no empiezan en el campo de batalla, empiezan en tu corazón, cuando tienes el aplauso del hombre. No hay caída más grande que la que caes tú mismo, cuando te piensas ser mejor que los demás y ya no puedes vivir sin el aplauso. Qué pena que muchos hemos caído y ni siquiera hemos ido al campo de batalla, porque las grandes caídas comienzan en el corazón, cuando quieres la honra de los demás. ¿Y para qué quieres la honra de los demás? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Dije, he apuntado aquí unas frases. Los aplausos de la gente cambian. Hoy te aplaudo, pero mañana no. Pero he puesto, pero la aprobación de Dios jamás. Qué alegría tener la aprobación de Dios, aunque no tenga aplausos delante de ti. ¿Recordáis cuando el apóstol Pablo y Silas iban a Filipos y sale aquella mujer que está poseída por un demonio y empieza a halagarlos delante de todos? Ahí van los siervos de Dios Santísimo que les predican el mensaje de la salvación en una ciudad que no les conoce nadie, mi alma te alaba, una ciudad que han ido por primera vez, una ciudad que nadie los conoce. Es que alabamos yo el Dios Suso y el Dios Fugo, y nos vamos a Barcelona y viene por allí una señora que todo el mundo conoce, que realmente adivina. Dice la Biblia que daba gran ganancia a sus amos, no era poco, daba gran ganancia a sus amos. Y ahora vamos los tres por Barcelona, viene una y dice, oye, ahí va los siervos de Dios, os predica, no, que no es para tanto, hija, no es para tanto, no es para tanto, yo no lo hago, no es para tanto, somos de los chicos, Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo no aguanta los halagos del demonio. Le dice, te reprendo, sal en el nombre de Jesús. Dice, y al instante el demonio salió de él. Dijo un hombre de Dios hace muchos años, ten cuidado, porque Satanás al que no puede frenar lo acelera. Tengamos cuidado, porque el diablo lo que no puede destruir lo va a ensalzar. Bendito el nombre del Señor. Y dice que no quiere los aplausos, se va a hablar. Y dice la Biblia algo que a mí me encanta. Manda a los discípulos, pero Jesús es tan humilde y tan sencillo que Él deja una barca preparada para subirse en ella. Que Jesús, la iniciativa de Él no era andar por las aguas. Que nuestro Señor es el más humilde del mundo, que no hay quien como Él, que ha dejado una barca preparada, la que los discípulos se van, y dice la Biblia, y cuando Él baja, dice la barca que estaba allí preparada para Él, ya estaba en medio, porque había tormenta, y no tiene más remedio. ¿Y qué dice? Bueno, pues voy a andar. ¿Cómo? Voy a andar por las aguas. Pero dice que cuando les manda a los discípulos, se le levanta una gran tormenta. Claro. Y ahora, los discípulos pueden pensar, si nosotros vamos en obediencia, las cosas no van a ir bien. Porque siempre creemos que cuando estamos en obediencia, las cosas no nos pueden salir mal. Porque estamos en obediencia. Porque la obediencia es lo que Dios quiere. Por lo tanto, si hago las cosas en obediencia, ¿qué malo me va a pasar? ¿Qué malo me va a acontecer? Si estoy haciendo las cosas en obediencia, lo que no entendemos mucho
no te quita el problema ni la tormenta, aunque estés obedeciendo, pero sí te asegura su compañía. Ya yo me siento una vez más fuerte. Pues lo voy a repetir. Dios no te quita los problemas en medio de la obediencia, pero sí te acompaña en ellos. Amén. Porque esa es la grandeza. La grandeza es entender que aunque estoy obedeciendo y las cosas me vienen mal, Dios sigue estando conmigo. Por eso dice la Biblia que cuando el rey Darío le hacen firmar algo que él no quiere, porque él ama mucho a Daniel, y dice la santa palabra del Señor que hay 120 sátrapas detrás de Daniel. En el capítulo 6, verso 4 del libro de Daniel, nos dice la Biblia que todos los 120 sátrapas estaban detrás de Daniel para buscar ocasión contra él. Querían encontrarle en alguna falta de efecto. Se han tirado, hermanos, 6 meses, 8 meses, 3 años buscando una falta. Pero dice la Biblia, pero no pudieron hallar nada, porque Daniel era fiel en todo lo que hacía. 120 hombres buscando ocasión se escondían detrás de los muros, debajo de los árboles. Quiero pensar yo. 120 hombres, y dice la Biblia que no encontraron nada. Se vuelven locos y dicen uno de ellos: ya sé qué hay que hacer con Daniel. A Daniel hay que buscarle una regla que vaya en contra de la ley de su Dios. Es lo único que tenemos. Ah, pues nada, pues ya está. Y van donde el rey Darío, te proponemos algo: que en un espacio de tiempo no haya nadie en todo el reino que pida a alguien o a una petición o a una oración fuera de ti. Y este dice: vale, fírmalo. Lo firma, lo sella. Dice: y el edicto fue dicho en toda Babilonia. Y cuando se enteró Daniel, se subió a su casa, abrió las puertas que daban a Jerusalén, pero no las hacía por darles que hacer, no las hacía para que lo viesen. Dice: lo hacía como cada día lo solía hacer. Era un hábito de vida. Oraba 3 veces al día. No había que obligarle, no había que achucharle, no había que decirle hora. Era un hábito que él había cogido. Orar 3 veces al día, el Rey de toda la gloria. Y dice que abrió las puertas de la ventana. Estaba en obediencia por completo. Dios le podía librar. Pero dice Dios: no te voy a librar. Lo han cogido a Daniel. Le dicen: Darío, que resulta que en tu reino hay unos que no te hace caso, hijo, que es este camino de Judá, que se quiere mucho esto. Le metemos en el foso de los leones. Dice: pues meterle allí. Le han metido en el foso de los leones. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando le metieron en el foso de los leones, dice que el rey Darío no durmió en toda la noche. En toda la noche. Dice que a los reyes se les tocaba el arpa para dormirse. Dijo: no quiero música tampoco. Toma una pastilla para que te duermas, no me da la gana. Dice: deseando estaba Darío que sintiese el alma. Y dice la Biblia que cuando sintió el alma se fue corriendo. Y cuando se fue corriendo empezó a dar gritos. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido librar tu Dios de la boca de mis leones? ¿Estaba en obediencia a Daniel? Sí. ¿Le metieron con los leones? Sí. Pero dice: sí, mi rey, mi Dios envió su ángel, el cual tapó la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Quiere decirse que Daniel no estuvo tan solamente con los leones esa noche, también estuvo con un ángel, porque Dios se lo envió para que lo cuidara. Dios quizá no te exhibe del problema, pero sí te asegura su compañía en medio de tu obediencia. Y es mejor su compañía a que te exhiba de los problemas, porque estando Él estamos seguros. Y hay un detalle que me encanta, y dice la Biblia: y cuando Daniel salió, dice, se fue, dice, a su casa, y las ventanas estaban abiertas todavía. Estaba diciendo: he terminado allí, pero continúo orando con mi hábito de oración. Nadie me quita de orar, aunque pongan edictos, porque entiendo que el único que nos puede salvar es Dios. Dios está con los obedientes. Dios los bendice a los obedientes. Por eso hay que ser obedientes. Amén. Bueno, vamos un poquito más. Amén. Un minutito más.
te doy. ¿Cómo es eso, Rafa? Y dice la Biblia que el Señor salió. La barca era sacudida por un fuerte viento. Un fuerte viento que dicen que pensaban que se iba a romper. Y dice la Biblia, y los discípulos tenían temor. Ahora yo pregunto a vosotros, que hemos estudiado la Escritura, Jesús, Foco, Mano, si eran diestros en el mar, si habían salido no sé cuántas miles de veces a pescar, que ellos iban a tener miedo a los fuertes vientos, si sabían lo que se encontraban. Si el mayor temor de los discípulos, nota esta que esta me encanta, el mayor temor de los discípulos no eran los fuertes vientos, era la ausencia de Jesús con ellos. Ese era el verdadero temor, porque ellos sabían que los vientos no podían pelear, pero que la ausencia de Dios, es que la ausencia de Dios es un problema para todos nosotros. Cuando Lázaro se muere, después de 4 días va el Señor, y cuando va el Señor, sale primeramente, sale Marta, y le dice Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y dice, sí creo, si creo que en el día postrero mi hermano va a resucitar. Y sale María, porque el Señor la llama y le dice, Marta, ¿dónde está la María? Mira, que te hablo de detalles que me encanta. Dice, Marta, ¿dónde está la María? Y ahí dentro dice, llámala. Marta sale corriendo para recibirle, pero Jesús reclama a la María. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús va a la casa de Lázaro, María está con sus quehaceres, la Marta, pero la María se sienta a escuchar el mensaje del Señor. Es una adoradora. Y la Biblia nos dice que Él está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cuando tú eres un adorador, Él es el que te está buscando para que entres en comunión con Él. Amén. Le dicen las dos las mismas palabras. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaba diciendo, la ausencia de tu presencia ha causado la muerte de mi hermano. Te voy a repetir. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiere decir que la ausencia de tu presencia ha causado la muerte de mi hermano. Ausencia de la presencia de Dios es insoportable, no hay quien la pueda soportar, hermano. Tú puedes tener en la casa un cachito de pan, puedes tener 15 euros, pero si tienes la presencia de Dios, estás lleno. Porque a nosotros los que nos mantiene aquí es la presencia de Dios. No se puede vivir sin la ausencia. ¿Cómo vamos a vivir sin la ausencia? Da miedo. Le dice Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos ir a ningún lado sin tu presencia. La presencia es lo más grande que tenemos. Pues dice la Biblia que a lo lejos, de noche, la 4ª vigilia, el libro de Marcos nos dice, y viéndolo Jesús remar con fatiga. Eso nos dice el libro de Marcos. Mateo no lo dice, ni Juan tampoco, pero Marcos sí. Y viéndole remar con fatiga la 4ª vigilia de la noche. Aunque Jesús no estaba ahí, les estaba mirando. Jesús les estaba mirando. Jesús les estaba observando. Tú a lo mejor vas a sentir la ausencia de Dios, pero no es cierto que Satanás no te lo haga entender, porque Él siempre te está mirando. Sus ojos están sobre ti. Él es el que te cuida. Lo dicen los salmos. Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos pondré en los cielos de la tierra. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres obediente, aunque tú pienses que Dios no está contigo, Él te está mirando, Él te está contemplando. Dios está contigo. Y ahora dice la Biblia, y entonces ven a alguien que está andando, dice, y se turbaron y tuvieron miedo. Dijeron, un fantasma. Y aquí tengo que pasar unas cuantas hojas, porque con estos mensajes son nuevos. Tengo aquí un par de detalles muy guapos que no me lo voy a pasar. Y si no lo leo, no lo voy a pasar.
Señor, le dice: yo soy, no temáis. Y ahora viene la bendición de Pedro. Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las almas. Y el verso 29 que dice: Jesús le dijo: ve. Esto me encanta. Los discípulos y la barca. La tormenta va a romper la barca. Los discípulos ven a alguien que anda, no saben quién es. Ellos creen que es un fantasma. Y él dice: no temáis. Pero hay una bendición. Y es Pedro: Señor, cumple la petición de mi corazón. ¿Qué quieres, Pedro? Deja que vaya a ti, dice: ven. Me pida esta petición y te la cumplo. Y la Biblia dice: y Pedro empezó a andar sobre las aguas. Así lo dice la Biblia. Quiere decir que Pedro quiso tener una experiencia propia y personalizada. Una experiencia que los demás se iban a morir de envidia, pero que él la iba a disfrutar un montón. Y hoy voy a decirte una palabra de parte de Dios. Hoy necesitamos a gente en las iglesias que tengan su propia experiencia con Jesús. Como no tengas tu propia experiencia con Jesús y vivas de la experiencia de los demás, vas a tener un problema muy grande. Se le queda mirando Pilatos al Señor y le dice: ¿eres tú el Cristo? Y le dice: ¿tú lo dices por ti mismo o es que te lo han dicho otros? Porque hay gente que solamente puede contar experiencias de otros. Pero ¿tú qué? ¿Cuándo vas a vivir tu propia experiencia? No vas a tener nunca la experiencia personalizada, una experiencia que te cambie la vida, una experiencia que te lleve más allá, una experiencia de gloria. No te quedes a las puertas, hombre. No seas no te quedes a las puertas. La Biblia dice que cuando le dicen a Pedro y a Juan que el Señor ha resucitado, la Biblia dice: y entonces salieron corriendo. Sale Pedro primero, pero Juan es más joven, y dice la Biblia que le adelanta. Y cuando le adelanta dice que Juan llega primero al sepulcro. Y cuando llega primero al sepulcro, dice la Biblia, y Juan se quedó en la puerta y vio los lienzos. Pero no pasó. Hasta una experiencia, Juan, ¿han visto los lienzos? Dice: pero cuando llega Pedro pasa dentro, dice: quita, niño. Ya empezó a contemplar los lienzos, el sudario y la tumba vacía. Dice: Juan es verdad, resucitado, vámonos. Juan no puede decir que ha resucitado porque ha visto los lienzos, pero no ha pasado dentro, no ha tenido la experiencia propia y personalizada de decir: Jesús ha resucitado, Él no está aquí. Hay gente que no puede tener una experiencia sólida. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo, se queda en la puerta, no quiere darle más al Señor. No te quedes en la puerta, ten tu propia experiencia, pasa esto dentro, porque Dios quiere mostrarte la gloria que tiene para darte. Amén. Gloria. Amén. ¿Qué hacemos, Rafa? Cinco más, ¿cómo verdad? Y dice la Biblia que Pedro empezó a andar. Y esto me gusta mucho también. Bueno, voy a cerrar, pero voy a pegar un par de detalles que me gustan, ¿vale? Verso 29 dice la Biblia: y Pedro comenzó a andar. Así lo dice, hermanos, lo prometo, Mira. Verso 29. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuánto andó? No lo sé. ¿Cuántos metros? No tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero pregúntame, ¿andó? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y aquí voy a decirte algo. Cuando él empieza a andar, Pedro no se hunde al principio del milagro, ni al principio de la concesión de su petición. Pedro se hundió en el transcurso, en el proceso. ¿Y sabes qué? Nosotros al principio no nos hundimos, pero hay un proceso en la vida del Espíritu
que es donde muchos se hunden. Escucha esto. Aun cuando Jesús le ha concedido la petición, Pedro se sigue hundiendo. Por eso hay a veces que cuando Dios nos concede una petición, nosotros ni siquiera lo creemos. Y si no, que se lo pregunten a la iglesia cuando estaban orando por Pedro. En el capítulo 11 del libro de Hechos dice que había la iglesia intercediendo por Pedro. Señor, saca a Pedro. Señor, Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia empieza a interceder. Señor, saca a Pedro. Señor, saca a Pedro. Señor, saca a Pedro. Señor. Y dice que la iglesia intercedía. Y dice que baja un ángel y le abre la puerta. Y le saca y le quita las cadenas. Y la segunda puerta, la tercera puerta. Y la puerta que se quedaba a la plaza. Y dice que salió Pedro. Y cuando salió Pedro se va a la casa donde estaban orando. Y cuando Pedro se va a la casa donde estaban orando, dice que llama a la puerta. Y cuando llama a la puerta, sale una muchachita llamada Rode. Y sale y dice, ¿quién eres? Dice, soy Pedro. ¿Sabes qué hace Rode? Rápidamente no abre la puerta. ¿Por quién están orando? Por Pedro. ¿Cuál es la petición? Que Dios saque a Pedro. ¿Qué hace Dios? Saca a Pedro. Y cuando lo tiene fuera, llama a la puerta, Pedro. Y cuando llama a la puerta, dice una muchachita llamada Rode, ¿quién es? Dice, soy Pedro. Dice, se va para adelante. Sabía, pero abre la puerta, no. ¿Por quién estás orando? Dios te ha concedido la petición. Recíbela. Dice, se fue para adentro y dice, está ahí Pedro, su ángel, ¿qué hago? Porque hay a veces que nosotros ni siquiera nos creemos lo que estamos pidiendo a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, créete lo que le estás pidiendo a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. El mensaje no se ha acabado. Otro día, si Dios quiere, lo terminaré. Pero quiero que hasta aquí nos hable el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 3 anuncios. El primero es que el día 22 tenemos un stand de evangelismo. Es sábado, día 22. Este sábado no, mañana no. El próximo sábado tenemos evangelismo en un lugar que nos ha cedido el ayuntamiento para estar ahí evangelizando. Vamos a evangelizar. Queremos que los chavales jóvenes que hay por ahí pues se escuchen, como ya no han escuchado, pero que a ver si ese empujoncito les hace bien. El día 22 tenemos allí la tarde de evangelismo. Quiero que toda la iglesia, por favor, estemos orando por esta tarde. Parece que esa tarde toda la iglesia, un ratito, ora al Señor, para que Dios toque los corazones de esas personas que están apartando. Amén. Nada más, Isaac hasta ahí se había ido porque tenía un familiar que la han operado. ¿Pero va bien, Isaac? Vale. Dios te bendiga.